Efesios capítulo 1, versículo 12 al 14. Leamos lo que dice la palabra del Señor. Dice: a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Bueno, oremos para que el Señor nos guíe y nos enseñe esta tarde. Padre, gracias Señor por este tiempo, que podemos abrir tu palabra libremente. Te rogamos, Señor, que tú estés en este lugar, Señor, enseñándonos a cada uno de nosotros, que tu Espíritu nos hable con claridad tu palabra y que tu nombre pueda ser glorificado en este momento. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes, a ser agradecidos y a valorar lo que tú también nos has concedido. Gracias, Padre, por todo. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hasta ahora yo sé que todos ustedes ya conocen bien, esperamos, el libro de Efesios capítulo 1, ¿cierto? Porque como ustedes bien ya saben, hemos ido avanzando a través de los textos expositivamente y hoy nos toca culminar una sección, ¿ya? Porque no sé si ustedes recuerdan, pero cuando comenzamos a estudiar esto hablamos de que los versículos 3 al 14 eran una sola misma idea. Una misma idea del apóstol Pablo que quería transmitir a la iglesia. Yo sé que nuestras Biblias ustedes lo pueden mirar y pueden ver e encontrar en este pasaje separaciones, incluso puntos, pero en el texto griego no está así. Es una sola frase, una sola idea, y hoy terminamos esa gran idea que el apóstol nos transmite, obviamente que Dios nos transmite a través del apóstol Pablo, que son los versículos 12 al 14. Pero para entender bien tenemos que repasar toda la base de la idea y tenemos que recordar ciertas cosas que ya hemos aprendido. ¿Qué cosas? Tenemos que aprender, recordar lo aprendido en el versículo 3, que el Señor nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, ¿cierto? En Cristo. ¿Y cuáles son estas bendiciones espirituales? Versículo 4. Nos escogió y dice para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Versículo 5. Lean en su Biblia, dice: nos predestinó para ser adoptados hijos suyos. Versículo 7. Nos redimió por su sangre, ¿ya? Nos perdonó de nuestros pecados. El versículo 8, que también lo vimos hace unas 2 semanas, nos dio sabiduría e inteligencia. Esos misterios que estaban ocultos en la presencia de Dios desde la eternidad han sido revelados a nosotros en este tiempo, a la iglesia. Misterios que antes solamente los poseía el Señor, nosotros ahora los tenemos en nuestras manos. Y los podemos conocer y los podemos entender, los podemos también utilizar para discernir las cosas. Porque eso es lo que significa sabiduría e inteligencia, conocimiento y discernimiento. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad, ¿ya? De reunir todas las cosas en Cristo. También la semana pasada aprendíamos el versículo 11, que dice que en Él, en Cristo, somos herederos. Somos coherederos con Cristo. ¿Ok? Y ahora en el versículo 12 está culminando una idea. Y miren lo que dice. Vamos todos a nuestra Biblia. Dice: a fin, ¿ya? O con el propósito de que seamos para alabanza de su gloria. Ahora, esto es muy importante. Yo sé que lo mencioné una vez anterior, pero ese versículo se repite 3 veces en esta escritura. Versículo 6, dice: para alabanza de la gloria de su gracia. Después es el versículo 12, que es el que vamos a ver, dice:
a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Y mira el versículo 14 al final, dice, para alabanza de su gloria. Ahora es interesante que acá se repite 3 veces la misma frase. Y cuando eso se repite continuamente en las Escrituras es porque es el propósito principal de todo esto. Y aún más enriquecedor. ¿Se acuerdan que aquí está la Trinidad? Está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu. Miren dónde termina el versículo 6. Después de todo lo que el Padre hizo. Él nos escogió, nos predestinó, nos adoptó, para que seamos santos y sin mancha, y termina diciendo el 6 para alabanza de la gloria de su gracia. Después comienza hablando del Hijo, ¿cierto? Que nos redimió, que nos perdonó, que nos dio sabiduría, inteligencia, ¿cierto? Y termina también que Él también va a reunir todas las cosas en Cristo, nos dio herencia, y termina diciendo el versículo 12, para que seamos para alabanza de su gloria. Pero ahora los versos que vamos a ver a continuación, versículos 13 y 14, habla del Espíritu Santo de Dios. Y termina también diciendo, versículo 14, para alabanza de su gloria. Entonces, muy importante, hermanos, es que todo este texto es para alabanza de la gloria de Dios. Lo que hizo el Padre es para la gloria de Dios. Lo que hizo el Hijo es para glorificar a Dios. Y lo que hace el Espíritu, que vamos a ver hoy día, es también para glorificar a Dios. Entonces, ¿cuál es el propósito que Dios tiene para con los redimidos? ¿Por qué los salvó? ¿Por qué los redimió? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Ah? Más fuerte. Para que todo sea para la alabanza de la gloria de Dios. Y eso es algo muy difícil de entender. Sé que suena simple, pero es algo muy difícil de entender, porque nosotros tratamos siempre de buscar o leer la Biblia y buscamos que nosotros seamos el centro de la Biblia. Nosotros buscamos ver que Dios hace todas las cosas por nosotros, pero realmente todo lo que Dios hace es para glorificarse a sí mismo, y nosotros hemos sido bendecidos también con estas cosas. Ahora vaya a su Biblia en el versículo 12. No sé si alguien me puede pasar un pañuelito o algo así, porque aquí hace más calor. Entonces el propósito es para que seamos para alabanza de su gloria. Y aquí quiero hacer una distinción importante. Gracias, hermano Mauricio. No, con esto tengo suficiente. Gracias. Quiero que vean una distinción muy importante entre el versículo 12 y el versículo 13. Y es lo siguiente, dice el versículo 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. ¿Y qué es la palabra que menciona ahí? ¿Cuál es? ¿La que viene? Nosotros. Ok, guarde eso. Ahora en el 13 dice, en Él también vosotros. Entonces eso es muy importante, porque en este pasaje Pablo le está hablando a unos que son nosotros y a otros que son vosotros. ¿Ok? Entonces debemos preguntarnos, hermanos, ¿quiénes son nosotros y quiénes son vosotros? En el versículo 2 al final dice, primeramente, nosotros los que esperábamos en Cristo. ¿Quiénes son estos? ¿Quiénes son los que esperaban en Cristo? ¿Ya? Y los estudiosos dicen que esto se refiere a los principales seguidores de Jesús, ¿ya? Incluso al pueblo judío antiguo, de que ellos esperaban al Mesías y ellos esperaban en Cristo. Pero cuando habla de vosotros se refiere no solo a los judíos, sino a todos los que creyeron después, ¿ya? A todos los gentiles y incluso incluyéndonos también a nosotros. ¿Okay? Entonces lo que está diciendo aquí es que ellos esperaban en Cristo y nosotros también, que somos vosotros, hemos sido beneficiados, hemos sido bendecidos en Cristo. Una de las palabras clave de este libro y de la Biblia entera en realidad, pero especialmente de este libro,
es lo que viene a continuación. El versículo 13 dice, en Él. ¿Ya? Yo sé que lo he explicado anteriormente, pero todo esto no hubiera sido posible si no hubiera existido el Señor Jesucristo. Si Jesucristo no hubiera venido a morir en una cruz por nosotros, hubiera sido imposible. Gracias. Estoy bien abastecido. Por todas partes. Si Jesucristo no hubiera venido, hubiera sido imposible. ¿Qué cosa? Ser santos, ser adoptados, ser redimidos, ser perdonados. Hubiera sido imposible tener sabiduría, discernimiento, tener herencia. Y también lo que vamos a ver ahora, que es que el Espíritu Santo de Dios, ¿ya? La misma persona que habita en la Trinidad, viene y nos sella, y Él mismo es el sello para nosotros. ¿Ya? Miren lo que dice el versículo 13. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posición adquirida para la alabanza de su gloria. Y aquí hay unas cosas muy importantes. Primero, todo esto es en Él. Fuera de Cristo esto es imposible. ¿Y qué es lo que pasó? Oímos, creímos y fuimos sellados. Dice, habiendo oído, después dice, y habiendo creído, y después de eso fuimos sellados. Primero, habiendo oído. Quiero que me acompañen a un pasaje que está en Romanos, capítulo 10, unas cuantas hojas más atrás. Romanos capítulo 10, versículo 13. Y le presta atención a lo que dice la Escritura. Entonces, Romanos capítulo 10, versículo 13, dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron el Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Este pasaje nos está diciendo algo muy similar. No puede alguien invocar el nombre del Señor, creer en el Señor, sin antes oír. Y no puede oír sin que haya un predicador, ¿cierto? Y no puede haber un predicador si no hay alguien enviado para predicar. Ya se nos plantea esta misma idea, pero al revés. ¿Cómo van a invocar al Señor si no han creído? ¿Cómo creerán si no han oído? ¿Cómo oirán si no hay un predicador? ¿Y cómo alguien va a predicar si no son enviados? Entre paréntesis, con lo que estamos viendo en la mañana, es la iglesia. ¿Ya? Es la congregación. De acá salen los enviados. Entonces, hermanos, el oír de parte nuestra fue la primera acción que nosotros hicimos cuando recibimos el Evangelio. Volviendo a Efesios capítulo 1, dice que habiendo oído, nosotros llegamos a creer y por ende llegamos a ser sellados. Pero esto es muy, pero muy, muy importante. ¿Qué fue lo que oímos? ¿Qué fue lo que nosotros oímos? Dice, en Él también vosotros oyeron. ¿Pero qué dice la Escritura? ¿Qué es lo que alguien tiene que oír para creer y para ser sellado? ¿Qué dice ahí? La palabra de verdad. La palabra de verdad.
e incluso lo amplía, dice el Evangelio de vuestra salvación. Entonces lo que nos está diciendo este pasaje es que no hay salvación fuera de la palabra. Yo sé que muchas veces intentamos evangelizar a las personas solamente con nuestro testimonio o contándole tal vez una parte del Evangelio parafraseado, pero la palabra es muy explícita al enseñarnos que la palabra es quien tiene el poder de regenerar a las personas. Y es de eso de lo que está hablando este texto, de la conversión. ¿Ok? Este es el tema que está tratando el apóstol Pablo en estos dos versículos, la conversión. La conversión de una persona de ser un incrédulo a un creyente depende absolutamente de la palabra de Dios. Y si no está la palabra de Dios entre medio en esta situación, no hay fe y no hay sello. Por eso en Romanos capítulo 10 decía que la fe viene por... ¿Y el oír qué cosa? Ahí está el poder, hermanos. Este sábado, al salir a evangelizar, recordemos esto: el poder no está en mi capacidad. El poder no está en mi forma de ser o lo carismático o llegador que puedo llegar a ser. El poder está en la palabra de Dios. Y cuando entendemos eso, entendemos que lo único que yo tengo que hacer es ir y decirla. Pero muchas veces nos ponemos nerviosos porque creemos o pensamos que no vamos a lograr convencer a la otra persona. Pero según el libro de Juan, quien convence de pecado, juicio, es el Espíritu Santo de Dios por medio de su palabra. Entonces todos nosotros cuando oímos la palabra de Dios, el Evangelio de nuestra salvación, creímos en Él. Hay personas que creen en Él y hay otras personas que no creen en Él, lo rechazan y son condenadas. Pero algo muy importante, hermanos, es la palabra de verdad. Yo conozco muchos creyentes que son creyentes nominales. Usted le pregunta si son creyentes, ellos van a decir que sí. Usted le va a preguntar por qué, ellos le van a responder bien, le van a decir porque creo en Jesús. Y le van a dar todas las respuestas correctas. Pero lamentablemente hay creyentes que no se convirtieron por la palabra de verdad. Hay otras razones. Incluso hay gente que sabe todas las respuestas e incluso todas las preguntas que uno le va a hacer cuando le va a evangelizar. Hay personas que ya cuando usted tal vez lo va a enfrentar en la calle y va a hablar con la persona, él tal vez está esperando que le diga como, oye, ¿quieres aceptar a Cristo en tu corazón? Eso lo saben más ellos que nosotros. Y incluso ellos ya saben la respuesta que darle, para que nos deje tranquilos. Ahí no hay poder. Hay gente que se acerca a la iglesia por otras razones en vez de Cristo. Razones tal vez para estar solamente bien en la familia, para que mis hijos no sean tan malos, y así infinitas razones que una persona puede tener para acudir a la iglesia. Pero confesar a Cristo con la boca no es suficiente. Nosotros sabemos que el verdadero creyente da frutos. Y lo hemos aprendido a través del año, ¿cierto? El verdadero creyente da frutos. Y cuando hablo de frutos no me refiero a manzana y peras. Tampoco me refiero a que viene a la iglesia. Tampoco me refiero a que tiene un gran ministerio. Me refiero a que su vida es transformada, es cambiada, su carácter es otro, su persona es otra. Y es como leía en esta mañana el hermano Ricardo el pasaje de Hechos, en la iglesia de Antioquía, todos veían cómo esa pequeña iglesia, esas personas, esos individuos se comportaban. Y por primera vez a los creyentes se les llamó cristianos. Ellos los vieron en su comunidad y dijeron, estos
son como Jesús, pero chiquititos. Se parecen mucho a Él. Y eso es lo que es un verdadero creyente, alguien que cambia por dentro y que con el tiempo se manifiesta en el exterior. ¿Ok? Entonces, por eso es muy importante predicar, pero predicar la palabra. Porque incluso podemos traer gente a la iglesia que quiere tal vez tener otra vida, etcétera, etcétera, pero que nunca ha sido transformada, nunca ha sido sellada por el Espíritu de Dios. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y dice, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Mire, busquemos 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 5. También es muy importante. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo, hombre. No existe realmente, o sea, no es aplicable ese dicho que todos los caminos llevan a Roma. Que todos creemos en el mismo Dios. ¿Has escuchado eso? Tú crees en Jesús, yo creo en este, pero Él es el mismo Dios, visto de muchas maneras. Falso, 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 porque la palabra nos dice, porque hay solamente un Dios y un mediador, un solo puente entre Dios y los hombres, y es Jesucristo, hombre. Y cuando nosotros oímos la palabra de verdad, cuando nosotros escuchamos el Evangelio bíblico, nosotros lo abrazamos, creímos en Él y creímos especialmente en la persona de Jesucristo. Por eso dice, y habiendo creído en Él. Y en ese preciso momento, cuando el Señor nos está regenerando, es el momento de la conversión, dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y aquí hay dos cosas importantes. Primero, el sello. El sello nos habla de autenticidad y propiedad, ¿ya? Algo que es verdadero y algo que marca pertenencia. Como por ejemplo, antiguamente las cartas se enviaban con un sello. No sé si usted alcanzó a enviar una carta con un sello. ¿Nadie es tan antiguo? Ok. Entonces el sello le daba autenticidad. Significaba que esa carta no fue leída, que es privada y que lo que viene escrito ahí es original. No fue tal vez manipulado, etcétera, etcétera. Y por otro lado, marca también propiedad. ¿Ya han visto cuando a las vacas le ponen el sello? Dolorosamente, con el calor. Marca también propiedad. Esto me pertenece. Y eso es lo que el Espíritu de Dios ha hecho con nosotros. Él es el sello en nosotros, en nuestra alma, marcando propiedad. Por eso hay un pasaje que dice que al creyente el enemigo no lo toca. ¿Ok? Y eso tiene que ser algo firme en nuestra vida, entender eso, de que yo realmente estoy sellado por el Espíritu, yo estoy protegido porque yo soy propiedad de Cristo, para siempre y por siempre. Y nadie puede sacar ese sello, ¿ya? Porque es el sello del Rey. Y también este sello ha sido puesto, pero miren lo que va a decir después al final, hasta la redención, ¿ya? De la posición adquirida. Ese sello tiene también un propósito, no solamente marcarnos por marcarnos, ¿ya? Es también para que un día en el futuro, el día señalado por Dios, todos los que pertenecen a Cristo sean reunidos con Él. Y que también ese sello es para que ningún agente del mal, ningún ser demoníaco, ni Satanás mismo pueda tocar a esa alma. Ahora, ¿quién tiene el sello del Espíritu Santo aquí? ¿Hay alguien? ¿O nadie lo tiene? ¿Sí? A ver, muéstrame su sello, hermana. ¿Dónde
Gloria. Cuando yo creí en el Señor, ahí fue que yo lo recibí, se supone que ahí entró el Espíritu Santo a mi vida. ¿Y quién me puede mostrar su sello? Es que no, ¿Se ve? se ve como el cambio que uno tiene, como Dios actúa en lo que uno antes hacía y Dios después, sin querer, sin que uno lo piense, lo hace porque algo hay acá dentro de uno que la transforma. Eso es lo único que... Claro, el sello se evidencia con otras cosas, ¿cierto? Ahora le dejo algo para que piensen. ¿Han escuchado del sello del anticristo? Sí. Generalmente pensamos de que va a ser un tatuaje aquí, 666, ¿cierto? O un chip. Pero recordemos que él es Satanás es el mayor plagiador de la historia y siempre quiere copiar a Dios. Y les aseguro, esto es de paréntesis porque no tiene nada que ver con lo que estamos viendo, pero les aseguro que el sello que un día va a haber en el fin del mundo no va a ser así. Va a ser algo similar a lo que Dios ha hecho con nosotros. Pero esto no tiene que dar descanso para esos tiempos, porque tal vez lo podamos vivir, tal vez estamos en los últimos tiempos. Pero nos tiene que dar un descanso. Nadie toca los sellados de Dios, porque son su propiedad. Nadie. Pero miren lo que termina diciendo el versículo 13. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo, ¿de qué? La promesa. ¿Dónde se dio esa promesa? ¿Alguien sabe? Hay varios pasajes en Ezequiel, Jeremías, pero el que vamos a leer está en Joel. Porque como nunca vamos a los profetas menores, vamos a ir a los profetas menores. A ver, ¿quién llega primero a Joel? ¿Quién lo encuentra primero? Y vamos a leer Joel, capítulo 2, versículo 28. Acompáñenme en la lectura. Aquí se prometió lo que hoy nosotros poseemos dentro nuestro. Dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas, ¿qué dice? Derramaré mi espíritu en aquellos días. Había una promesa de que el Espíritu de Dios iba a ser derramado sobre sus siervos y sus siervas. Hasta aquel entonces el Espíritu de Dios solamente venía y se iba para obras específicas, como por ejemplo los jueces. Si usted, yo estoy ahora leyendo los libros de los jueces. Si ustedes se fijan en los libros de los jueces, el Espíritu Santo venía sobre Jefté, por ejemplo, y después se iba. Después venía sobre Sansón, se iba. Vino con Gedeón y se iba. Pero en nosotros permanece. Esta era la promesa que Dios había hecho, que un día iba a derramar su espíritu sobre nosotros. Y en Pentecostés, Hechos capítulo 2, se cumple esa promesa. Y cuando nosotros creímos el Evangelio, el Espíritu Santo se derramó sobre nosotros, nos selló, y Él mismo permanece en nosotros y con nosotros. Aquí podemos encontrar en Efesios 1:13 cómo Joel 2:28 se cumple. Y se cumple de forma práctica también para con nosotros. Y dice el versículo 14 que el Espíritu Santo es las arras. Yo sé que ustedes saben lo que es las arras, ¿cierto? Una palabra más antigua, pero es, incluso otras Biblias dicen que es el depósito. ¿Han escuchado eso? Dice que es el depósito, otras versiones dicen que es la garantía de nuestra herencia. Lo que nos está diciendo este pasaje aquí es que el Espíritu Santo no solamente nos sella y viene a morar en nosotros, sino también que Él es la garantía o el depósito que Dios ha hecho para nosotros, para que nosotros tengamos la seguridad de ¿qué?
El mismo verso lo dice. Es las arras de nuestra herencia. Dios nos está asegurando de que la herencia prometida, y que hablamos también en el versículo 11, va a ser dada así por sí, con un sello, con una persona dentro nuestro, ¿ya? Y Él es la arras, la garantía, ¿ya? El depósito que Él ha hecho. Pero mire cómo termina diciendo: hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Todo lo que Dios ha hecho, hermanos, la elección, la adopción, la redención, con el perdón de pecados, darnos conocimiento y discernimiento, darnos herencia, etcétera, etcétera. Todo eso es para alabanza de la gloria de Dios. Ahora, este pasaje tiene tres cosas muy importantes y que son las siguientes. Yo quiero que ustedes las vean porque son muy importantes. Este pasaje tiene la Trinidad, la triple perspectiva acerca del tiempo y la teología de la adoración. Estas cosas son muy importantes. Tal vez lo que le dije le sonó a chino, pero les voy a explicar. Vemos a la Trinidad en todo este pasaje. Vemos que la obra de salvación le pertenece a Dios completamente, no solamente a Jesús, sino a los tres. La obra de salvación son de los tres, en conjunto, en equipo, porque recuerden que es el mismo Dios. Pero vemos al Padre en el versículo 3 al 6, al Hijo del 7 al 12 y al Espíritu en el 13 y 14. Ahora también se puede ver la triple perspectiva acerca del tiempo. No sé si ustedes se fijaron, pero en todos estos versículos Pablo está dando una misma idea, pero a veces habla del pasado, a veces habla del presente, también habla del futuro, y después habla de nuevo del pasado. Y es porque Dios está involucrado en todos los tiempos. Como aprendimos también, que recuerdan que Él es el administrador de las edades, Él es el administrador del tiempo. Él está efectuando su obra de salvación en todos los tiempos. No estoy diciendo que Él salva a gente en todos los tiempos. Significa que Él es un salvador en todo lo que abarca el tiempo y fuera del tiempo. Porque recordemos, Él dice que nos escogió antes de la fundación del mundo. O sea, ni siquiera existíamos y Él ya estaba, de cierta manera, efectuando el plan de redención. ¿Cierto? Hace 2000 años Jesucristo vino y fue sacrificado y resucitado. ¿Ok? Todos nosotros en diferentes días, tiempos, años, fuimos rescatados, fuimos salvados. Y aún mismo, a esta misma hora, hay gente que está siendo convertida. Cada momento, en cada país. Y también nos habla del futuro, cuando hablamos de que Él va a reunir todas las cosas en Cristo. Aún hasta ahí, todo esto, junte todo eso, la obra de la cruz, cuando nosotros somos salvados individualmente, cuando el Padre de la eternidad pasada estaba diseñando el plan, Él ya veía todo. Él está en todos los tiempos y su obra salvadora es desde siempre y para siempre, negando falsas doctrinas como por ejemplo de que Dios envió a su Hijo y como el pueblo lo rechazó, hizo otro plan. De repente se le ocurrió salvar a los gentiles. Dijo, no, mejor ahora voy a salvar a los gentiles y a los judíos los voy a dejar acá, que estén endurecidos, y ahora va a ser otro plan. Dios no es así, porque Dios es eterno, Dios es inmutable y Él no se contradice a sí mismo. Pensar así es pensar en un Dios cambiante, un Dios que depende de nosotros, un Dios que depende de lo que nosotros hagamos.
Y si a los gentiles ahora se le ocurriera rechazar a Cristo, entonces Dios dice, no me resultó con los gentiles, voy a ir de nuevo a los judíos. Dios no es así. Ese es un Dios cambiante, ese es un Dios con minúscula y es un Dios falso. Pero lamentablemente muchos cristianos creen en ese Dios. Un Dios que está con las manos atadas, un Dios minúsculo, un Dios que ya no sabe qué hacer porque ha intentado de todo. Ha intentado de todo, le ha mostrado de muchas maneras. No, el Dios de la Biblia es un Dios poderoso, un Dios eterno, un Dios infinitamente inteligente, sabio, y un Dios que desde siempre ha hecho su plan de redención. Y no hay plan B, hay plan A solamente. Y el plan A, según la palabra, va a ganar. Cuando vamos al libro de Apocalipsis, ¿qué significa Apocalipsis? Una vez alguien lo dijo muy simple, significa que Jesús gana. Si usted lee en todos los capítulos, Jesús gana. Nada más que eso se trata de Apocalipsis, es muy simple, Jesús gana. Pasan todas estas cosas, ya, pero Jesús gana. Dios había propuesto estas cosas, pero Jesús lo logra. Es que el diablo tiene mucho poder, no importa, Jesús lo logra. Dios no cambia, y lo que nos muestra este pasaje es algo profundamente teológico y algo un poco difícil de entender, de que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Ese plan está diseñado desde el cielo y nadie lo puede alterar. Y en esa sabiduría que Dios tenía, Él tenía planeado y considerado todas las cosas que iban a pasar en este mundo. Aún la rebelión de Satanás, aún todas las guerras que podemos conocer, aún que tal vez hasta David, uno de sus siervos más apreciados, iba a pecar contra él. Todas estas cosas Él las tenía consideradas. Nada escapó de su mente. Todo está diseñado y orquestado por Dios. Y aún nuestra vida y hasta el fin de los tiempos. Esa es la triple perspectiva acerca del tiempo. Pero también, por último, este pasaje nos habla mucho sobre la teología de la adoración. Y eso no se enseña mucho en la iglesia. Es muy difícil que se enseñe en la iglesia acerca de la adoración. ¿Qué pensamos nosotros cuando nos hablan de adoración? Cantar, ¿cierto? Ofrendar tal vez. Y sí, es parte de, pero la adoración va mucho más allá. La adoración es algo de cada día, de cada segundo, de cada hora, de cada minuto en nuestras vidas. ¿Ya? Dios busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿El domingo o de lunes a viernes? ¿De domingo o de lunes a viernes? ¿Ah? De lunes a domingo. Bien, de lunes a domingo. Bien, ahora atentos. De lunes a domingo. Desde que nos convertimos hasta que morimos y vamos a su presencia, Él busca adoradores en espíritu y en verdad. Por lo tanto, debemos entender bien qué es la adoración. Y este pasaje es muy importante y es base para enseñar acerca de la teología de la adoración. La adoración es más que cantar. La adoración es más que solamente reunirnos un día y dar gloria a Dios. La adoración es un estilo de vida. La adoración es realmente entender cómo funciona el universo, cómo opera Dios y quién soy yo. Y este pasaje nos enseña que Dios tiene el control de todo, que Jesucristo hizo la obra perfecta, que el Espíritu Santo, que no merecíamos ni siquiera un 1% de nuestra vida, ha sido dado para nosotros y merece adoración, merece nuestro cuidado. Hay pasajes que nos enseñan que nosotros podemos contristar al Espíritu de Dios. Hay pasajes que nos enseñan que nosotros podemos estar llenos del Espíritu de Dios, tanto como no podemos estar llenos del Espíritu de Dios. Y lo importante aquí es qué hacemos con nuestra vida. ¿Vivimos para glorificar al Padre que desde antes de la fundación del mundo ya tenía preparada la obra de salvación para nosotros?
Vivimos para glorificar al Cristo que se subió a esa cruz para redimirnos y perdonarnos y libertarnos de nuestra esclavitud. Vivimos una vida que glorifique y santifique realmente al Espíritu de Dios en nuestras vidas y en nuestros corazones. Vivimos una vida así. Vivimos una vida llena del Espíritu de Dios que nos ha sellado y es la garantía de nuestra salvación hasta el día final. Todo esto nos lleva a adorar. Por eso, cuando cantamos, cantemos algo que adore a Dios. Cuando ofrendemos algo que adore a Dios, no las migajas. Cuando sirvamos algo que dé gloria a Dios, que realmente honre a Dios. Cuando cumplamos nuestro rol de esposo, cumplamos ser un esposo que honra a Dios. Cuando cumplamos el rol de esposa, que sea una esposa que honre a Dios y glorifique a Dios. Cuando obedecemos a nuestros padres como hijos, honremos a nuestros padres, porque cuando lo hacemos honramos a nuestro Dios. Cuando vamos a trabajar y nuestro jefe es un mal jefe, obedezcámoslo y sirvámoslo con amor, porque eso honra y da gloria a Dios. Cuando nosotros somos los jefes y tenemos a más trabajadores, sirvamos a los demás como si fueran Cristo mismo, porque eso da gloria a nuestro Dios. Y eso es la base de este libro, porque ahora en adelante va a comenzar a explicar que si nosotros realmente entendemos bien todo esto, toda nuestra vida cambia, toda nuestra vida de adoración cambia, porque ya vamos a trabajar felices, vamos a levantarnos temprano felices, vamos a esforzarnos por nuestra esposa felices, vamos a someternos ante nuestro marido felices, vamos a obedecer a nuestro papá felices, vamos a hacer todo para glorificar a nuestro Dios. Y esa es la verdadera cosmovisión de la vida. Si entendemos esto, hermanos, se nos va a hacer mucho más fácil amar a nuestros hermanos, amar a nuestros cónyuges, obedecer a nuestros padres, obedecer a nuestros pastores, etcétera, etcétera, etcétera. Por último, debemos agradecer por todo lo que Dios ha hecho por nosotros, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Debemos buscar con vehemencia los propósitos de lo que Dios ha hecho con nosotros, como por ejemplo ser santos sin mancha, ser realmente personas que prediquen su palabra, ser personas que le glorifiquen día a día, porque Él es digno también de eso. Y por último, creo que esos 3 versículos que leímos, verso 6, verso 12 y verso 14, expresan el significado conclusivo de este extracto. Dice, versículo 14 al final, que todo esto es para alabanza de su gloria. Entonces nuestro afán, hermanos, nuestros propósitos en esta vida no son más que eso. Ese es el propósito principal por el cual Dios nos creó. Nos creó para alabarle a Él. No nos creó para alabarnos a nosotros o para buscar nuestra gloria o nuestro enaltecimiento. Cuando Dios creó al hombre, Adán y Eva, los creó para servirle a Él, para amarle a Él, para buscarle a Él, para honrarle a Él. Nosotros hemos perdido esa visión y esa condición con el pecado, pero Dios en su gracia, como hemos aprendido anteriormente, nos ha dado la capacidad de poder volver a pensar así, para poder ver con claridad. Éramos esclavos, teníamos la venda en nuestros ojos, no podíamos entender a estos cristianos que son fanáticos de domingo, pero ahora se nos cayó la venda porque el Señor la ha sacado. Después de la cruz podemos ver con claridad cómo funciona el mundo, cómo funcionan las cosas, y todo cobra sentido cuando entendemos que todo es para la alabanza de su gloria.
Señor, gracias Padre por este tiempo, porque podemos aprender tu palabra, podemos entenderla. Gracias porque, aunque han sido pasajes difíciles, lo que hemos aprendido durante este mes, pasajes profundos, pasajes que tal vez en nuestra propia capacidad no hubiéramos podido entender, tú nos has dado la gracia, el conocimiento, el discernimiento para poder verlos con claridad. Gracias porque nos has bendecido, Señor, con toda bendición espiritual. Gracias porque tenemos una posición en ti. Gracias porque tú desde siempre, Padre, has diseñado nuestra salvación, has planificado toda tu obra y nos has incluido en ella. Te agradecemos, Padre, porque tú un día nos buscaste, nos salvaste y cambiaste nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, como individuos, como hijos tuyos, como iglesia también, a poder realmente ver este pasaje como realmente lo es, como un pasaje que nos lleva a la adoración, un pasaje que nos lleva a cambiar a nuestra vida, nuestro modo de pensar, nuestros propósitos y nuestra manera de vivir. Ayúdanos, Señor, a honrarte, a glorificarte y que tú sigas siendo cada vez más honrado, glorificado en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, porque no podemos sin ti. Ayúdanos a valorar tu Espíritu que está en nosotros, a valorar el sello que Él ha puesto. Él mismo es el sello en nosotros. Gracias porque nadie nos puede tocar, nadie nos puede realmente librar de tu mano. Como dice Juan capítulo 10, nadie nos puede arrebatar de la mano tuya, oh Padre, y tampoco de la mano del buen pastor. Gracias porque también tenemos de tu Espíritu, porque tú realmente has transformado nuestras vidas. Te agradecemos, Señor, y dejamos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén.